Bienvenido al podcast del vendedor profesional, soy Carlos Ogor y hoy vamos a hablar de métricas de venta. El viernes, por algún motivo técnico que no acierto a entender, en vez de publicarse este episodio, se publicó el episodio de la semana anterior, pero lo que he decidido ha sido borrarlo y subir este, más que nada para que no tengáis contenido duplicado, y luego seguiré el resto de semana con los programas normales. También quería recordaros que si entráis en la página vendedor.pro tenéis un formulario de contacto donde rellenándolo y lanzando cualquier consulta, duda, sugerencia, podéis entrar en el sorteo de 6 meses gratuitos de FacilThings, que es la herramienta que yo utilizo para productividad personal y GTD. Y además, arriba tenéis tanto un enlace para suscribiros al podcast si tenéis un teléfono Android como una manzanita donde si pulsáis os podréis suscribir al podcast a través de cualquier teléfono con iOS, cualquier teléfono iPhone. Si tenéis Android probablemente y no tenéis ningún gestor de RSS, ni ningún gestor de podcast, ni ningún podcatcher, os recomiendo descargar una aplicación gratuita que se llama Player FM. Y como digo, una vez que descarguéis esa aplicación, simplemente pulsando en el icono de las ondas del RSS, directamente os suscribirá al podcast. Hoy, como comentaba, voy a hablar un poco de métricas. Ya hemos hablado en este podcast de lo que son los objetivos y lo que son los KPIs. El tercer elemento básico en esta tríada, en este trío fabuloso de la dirección comercial o del control de los resultados, es las métricas. Hay que entender que métricas, por así decirlo, es todo aquello que se puede medir. Luego hay algunas métricas que son más útiles que otras para nuestro trabajo diario, eso es lo que serían los KPIs, y luego tenemos los objetivos que también se pueden medir, pero que no están relacionados ni una cosa ni con la otra. Así pues, no hay que confundir métrica, que es todo aquello que se puede medir, y si además sois como yo, de los que pensáis que cualquier cosa se puede medir, la métrica sería todo aquello que se puede medir, el objetivo sería únicamente aquello que nos importa para conseguir los resultados, y los KPI son aquellas métricas que nos pueden interesar para ver cómo está funcionando nuestro desempeño, por así decirlo, las tendencias, si estamos yendo mejor o estamos yendo peor. Métricas básicas que podemos tener en ventas, pues por ejemplo, si las relacionamos con el mercado o con la estrategia de venta en el mercado, pues ingresos brutos, ingresos netos, todo esto son métricas, son cosas que se pueden medir. Cuota de mercado, crecimiento, media por cliente. Si por el contrario lo que estamos intentando medir es, pues, por ejemplo, los resultados de la fuerza de ventas de nuestros vendedores, pues podríamos hablar de métricas como, por ejemplo, la media por vendedor, la media por territorio, la media por área o por producto. Hay otras métricas un poco más complejas, pero que también son bastante interesantes para los directores comerciales y para cualquier directivo en general, como por ejemplo el SAC, el coste de adquisición del cliente. Esto es una métrica bastante interesante porque nos da como resultado saber cuánto nos cuesta de captar un cliente para que podamos construirnos un poco nuestros periodos de amortización. Pues si sabemos que captar a un cliente entre visitas del comercial, la gasolina que se gasta, el tiempo que se emplea visitando a ese cliente, los recursos, si hay que invitarlo a comer, si hay que hacerle algún regalo, si hay que hacerle alguna promoción de bienvenida, si hay que hacer un desembolso de material que le llegue por adelantado antes de cobrarlo. Todas estas cosas son un coste de adquisición de cliente. Entonces, si ese cliente al cabo de él, si un cliente, por ejemplo, tiene un coste de adquisición calculado en 800 euros, por así decirlo, y la media de venta
al cliente al año estamos hablando de que es de 800 euros, pues ya sabemos que el coste de adquisición del cliente se amortiza al cabo de un año. Es muy importante conocer este coste de adquisición de cliente y es muy importante conocer nuestros recursos porque de esa forma sabemos más o menos cuáles son los plazos en los que nos queremos mover de gastos de adquisición de un cliente. Es decir, nos podemos marcar, por ejemplo, pues que durante 3 meses podemos estar perdiendo dinero o podemos estar invirtiendo en capturar ese cliente, pero una vez pasados los 3 meses, si el cliente no compra un mínimo o si el cliente no se mantiene con nosotros durante un tiempo determinado, haciéndonos compras, pues a lo mejor puede que no nos interesen. Otra métrica interesante es el ARPU, la media de uso, por así decirlo, o el ingreso medio por usuario. Es decir, cuánto nos está generando un cliente de forma recurrente. Este ARPU, por ejemplo, es muy útil cuando estáis hablando de pagos recurrentes. Si estáis hablando de suscripciones, si estáis hablando de tiendas, de cualquier elemento que signifique vender más de una vez al cliente, es muy importante, más que la media, por ejemplo, por venta, la media de venta por producto o la venta media por cliente, en vez de la venta media por producto, es más interesante saber cuál es la venta media por cliente. Saber si, por ejemplo, nuestro cliente de media nos compra al año pues 600 euros, 800 euros. Otras que tienen más que ver con la dirección comercial en sí, pues por ejemplo, otra cosa que se puede medir es la eficacia o la efectividad del forecast, del plan de ventas. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un plan de ventas que se cumple todos los meses o todos los trimestres con un porcentaje o con una tasa de cumplimiento de más o menos un 10%, pues podríamos hablar de un forecast de venta bien hecho. Si por el contrario tenemos una previsión de ventas en la que todos los meses estamos quedándonos, pues yo que sé, un 70 o un 80% por debajo, o al revés, estamos vendiendo todos los meses 300 o 400% por arriba, probablemente es que nuestra previsión de ventas no ha sido buena. Así que es importante esa métrica, podría llegar a transformarse en un KPI, por ejemplo. Como digo, todas las métricas son susceptibles de ser KPIs, pero no todo lo que medimos es necesario que lo controlemos. Por ir acabando, simplemente recordaros la diferencia básica entre los 3 conceptos. Métrica es todo aquello que nosotros podemos medir y, por ejemplo, podemos medir hasta, iba a decir la belleza. Nosotros no podemos decir si un vendedor es guapo o no es guapo, pero sí podemos preguntarle a sus clientes que nos digan, por ejemplo, vale que con la belleza no es un buen símil, pero sí, por ejemplo, con su satisfacción. Valore del 1 al 10 la satisfacción con el vendedor. Sí es importante una cosa. Las métricas son mucho más útiles cuanto más centradas estén. Es decir, considerando, por ejemplo, cuando estamos hablando de atención al cliente, esto es muy útil, nosotros lo utilizamos mucho en los centros de contacto, en los call centers, ¿de acuerdo? En las llamadas de telemarketing. Si 0 es, pues yo qué sé, marque su nivel de satisfacción, considerando que 0 es que la persona que le ha atendido no tenía idea de lo que estaba usted hablando, que además no le ha prestado atención y además no le ha resuelto ninguna duda. Y 10 sería que ha escuchado perfectamente sus explicaciones, que todo lo que ha respondido le ha sido útil y que además le ha tratado con amabilidad y simpatía. Cuanto más definamos nosotros, obviamente yo en mi caso, por ejemplo, esto lo haría en varias preguntas. Yo pondría una pregunta sobre la simpatía y la amabilidad, una pregunta sobre la satisfacción con la respuesta dada o con la necesidad satisfecha, pero sí es importante que las métricas las definamos en parámetros como cualquier otro objetivo SMART. Es decir, que sean medibles en el tiempo, que sean realistas, que sean medibles, si no, no serían métricas. ¿De acuerdo? Si queréis saber más sobre los objetivos SMART, hablaré de ellos más adelante. Pero como decía, que me he vuelto a dispersar,
La diferencia básica entre métricas, KPIs y objetivos es que las métricas es todo aquello que se puede medir y los KPIs y los objetivos en sí son dos métricas. Es decir, la nomenclatura es que funcionarían como cualquier otra métrica, solo que son métricas a las que les decidimos poner cierto nivel de atención. Yo puedo medir cualquier cosa, pero hay cosas a las que no les voy a prestar atención. Esas son las métricas puras. Hay cosas a las que les voy a prestar atención, pero no voy a pagar por ello. Esos son los KPIs. Y hay otras métricas por las que sí voy a pagar si se consiguen. Eso van a ser los objetivos. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Hasta la semana próxima.